con la procuradora Margarita Cabello. ¿Qué pasó? Ahora sí, adentrémonos en esa denuncia por violar la ley de contratación o burlar, como dice la congresista Esmeralda Hernández. Sí, pues la senadora Esmeralda Hernández es del pacto histórico. Ella nos había anticipado aquí en Sigue la W unas denuncias pues graves acerca de irregularidades en contratación que ella había encontrado. Pues ya ella, con elementos que recopiló con su UTL, Unidad de Trabajo Legislativo, pues pudo documentar que se entregaron 22.000 millones de pesos más a un mismo contratista y que esto ya sumaría 71.000 millones de pesos a dedo para un solo operador en la Procuraduría de Margarita Cabello. Es por eso que ella se fue con esta denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y ya interpuso una denuncia penal contra Margarita Cabello. Senadora Esmeralda Hernández del Pacto Histórico, buenas tardes. Andrea, muy buenas tardes. Un saludo cordial para ti, para Juan Pablo, para Mauricio y por supuesto para la ciudadanía que nos escucha hasta ahora. Gracias, senadora. Bueno, ¿qué encontró usted para que ya pasara de la denuncia política desde su curul en el Congreso a ir ante la Fiscalía y denunciar a Margarita Cabello por presuntamente violar la ley de contratación? Pues bueno, Andrea, como tú bien lo has dicho, nosotros hicimos una investigación muy rigurosa que da cuenta de varios temas o de varios acápites como resultado de la investigación. El primero fue uno donde demostrábamos que había favorecimiento con la entrega de contratos millonarios a personas de clanes políticos cuestionados y cercanos a la procuradora Margarita Cabello. Un segundo acápite que daba cuenta de los altísimos niveles de impunidad que se han venido presentando al interior de la Procuraduría durante el actual periodo de la procuradora, más de 2.600 procesos archivados, engavetados por caducidad o por prescripción, una cantidad de procesos de altísimo impacto nacional que no han tenido un avance significativo, un avance cero, más bien podríamos decirlo, al interior de la Procuraduría. Ya habíamos hecho la denuncia de estos hechos ante la Corte Suprema de Justicia, que es la encargada de hacer el seguimiento y la investigación disciplinaria a la Procuraduría, y ante la Contraloría para lo respectivo. Recientemente, esta mañana, radicamos ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia que da cuenta de todas las irregularidades que hemos encontrado en el desarrollo de procesos contractuales que han estado liderados por la Procuraduría, particularmente uno que tiene que ver con la prestación de servicios tecnológicos y toda la mesa de ayuda, digamos, técnica a la Procuraduría. ¿Cuáles son los antecedentes, Andrea? Antes de que llegara la procuradora, es decir, hasta el 2020, estos servicios tecnológicos siempre se contrataban mediante licitación pública y en precios que oscilaban entre los 800 millones de pesos y los 5.700 millones de pesos. Es decir, 5.700 millones de pesos fue lo máximo que se llegó a pagar en pocas ocasiones, además, por el tema de servicios tecnológicos en la Procuraduría. Cuando llega la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, el precio se incrementa de una manera exabrupta. Pasamos a contratar por máximo 5.700 millones de pesos, a contratar estos mismos servicios por más de 20.000 millones de pesos al año. Eso lo hemos venido viendo desde el año 2021. Nosotros lo denunciamos a comienzos de este año, estábamos muy atentos para saber qué iba a suceder con la contratación de esa misma tarea para este año. Sin embargo, a la procuradora no le importó todas las denuncias que nosotros hicimos y todas las alertas que generamos en materia de las irregularidades de estos contratos, y volvió a contratar hace pocas semanas con el mismo operador, que es la ERT, la empresa de recursos tecnológicos del Valle, que además ha estado muy cuestionada por problemas similares en otros procesos contractuales. ¿Y cuáles son, Andrea, las irregularidades? Primero, pues, por supuesto, este incremento inexplicado de los recursos asignados para los servicios tecnológicos. Segundo, que se evadió la ley 80, es decir, no se hizo proceso de contratación pública, sino que se los entregan a dedo a la ART. ¿Y cuál es la justificación? Ellos dicen, mire, no existe en la tienda virtual un oferente que nos pueda brindar este servicio de manera integral, y durante el periodo que lo necesitamos, la ERT tiene la capacidad técnica para prestar el servicio, entonces hagámoslo con un contrato de manera directa. Cuando nosotros revisamos entonces la contratación, encontramos varios hechos. Primero, que supuestamente la ERT, que era la que tenía la capacidad de ejecutar estos servicios, subcontrató, por ejemplo, para el año 2023, subcontrató de manera directa y sin ningún proceso de selección
pública, es decir, no se acreditó requisitos de experiencia, de capacidad, de idoneidad de los subcontratistas y entregó a 3 contratistas el 90% del contrato. Es decir, subcontrato el 90% de eso es abiertamente ilegal, va en contravía de lo que ha dicho Colombia Compra Eficiente, va en contravía de lo establecido en la ley 80 y eso mismo han hecho durante los años anteriores. Pero hay temas adicionales y que creo que indignan muchísimo. Cuando nosotros le preguntamos... Senadora, pero perdóneme. Es que... No, es que... A ver, me acomodo en la silla. Sí. Porque es que se supone que la Procuraduría es garante de la moral pública, Andrea. Sí. La moral pública. Uh-huh. Y por lo que usted nos está señalando, senadora, y yo le voy a pedir, don Mauricio, que proceda a partir de la fecha a investigar, ERT o Empresa de Recursos Tecnológicos del Valle, Sí. es un contratadero, Andrea, Sí, un claro. contratadero que tiene esa posibilidad de ser una entidad mixta. Me imagino, senadora, que esto es una entidad mixta, ¿no es cierto? Sí, debe serlo. Y tiene régimen especial que les da la facultad. Claro, ahí está. Claro, entonces, Desde un computador hasta en la cualquier Procuraduría dicen, contraten a la ERT. Uh-huh. Así como en otros órganos del orden nacional dicen, contraten a la imprenta del Valle, ahora Impretix. Uh-huh. O como en el departamento de Norte de Santander dicen, contraten al Faro del Catatumbo, que no son más que entidades que sirven para luego, de manera sencilla, contratar a dedo, sin hacer procesos transparentes y favorecer a algunas personas con esos jugosísimos contratos y burlarse de la ley 80. Esto sí que da vergüenza, senadora. Y ojalá las autoridades, es que el Contralor, bueno, ojalá la Contraloría, ojalá la Fiscalía de verdad le pongan el ojo a esto, porque es que basta ya de contrataderos, y más aún en una entidad donde debería reinar la moral y la ética pública, como es la Procuraduría. No hay derecho, Andrea. Sí, claro, senadora Esmeralda Hernández, es que usted nos dice que entonces esta empresa pues subcontrató casi que el 90% con otras. Y recordemos que en el pasado ya había sido objeto de cuestionamientos porque esta misma empresa había subcontratado, por ejemplo, con Emcali, con una particularidad. Y es que esta empresa que usted nos menciona acá, que fue la que se llamó estos millonarios contratos con la Procuraduría, pues estaba adscrita, o no sé si usted me confirma si todavía está, con la Gobernación del Valle, al igual que lo ha estado de Impretix y al igual que hemos aquí mostrado cómo esos también tienen unos vasos comunicantes con políticos del departamento del Valle del Cauca, ejemplo, Dilian Francisca Toro. ¿Usted qué información ha tenido al respecto? Así es, Andrea. Efectivamente, la ERT tiene una participación mayoritaria de la Gobernación del Valle, que todos conocemos por quién ha sido manejada y hoy nuevamente quién está a cargo de la gobernación, que es la señora Dilian Francisca. Pero hay un dato que creo que genera un poco más de indignación aparte de todo esto, y es que imagínense que dentro de la estructura de costos de los contratos, particularmente el del 2023, que lo analizamos muy bien porque hasta ahora lo suscribieron el de este nuevo año, entregaron a la ERT, es decir, le entregan a la ERT, le giran como parte de ese contrato una plata para que la misma ERT se contrate su interventoría. Es decir, le están entregando a la misma empresa que ejecuta los servicios la plata para que ellos mismos consigan a un amigo que les haga la supervisión y la interventoría, cosa que es absolutamente absurda. Es decir, es la entidad pública la que debe contratar de manera independiente al ejecutor, pero debe garantizar que sea alguien objetivo e imparcial el que le haga el seguimiento a ese contrato. No, ellos le entregaron la plata a la ERT, cosa que de verdad eso en contratación pues es un exabrupto y es completamente vergonzoso. Pero además, Andrea, nosotros estuvimos haciendo la revisión de cómo se ejecutó eso, de cómo se entregaron esos contratos y, por ejemplo, el contrato del año pasado fue un contrato que se entregó el 23 de febrero, se suscribió el 23 de febrero, pero nosotros cuando preguntamos por qué y cómo y cuáles fueron el proceso de selección para subcontratar a los amigos, es decir, ejecutar efectivamente esa figura del contratadero, encontramos que ellos habían venido adelantando negociaciones ya con esos subcontratistas desde el 30 de enero, es decir, casi un mes antes de que se formalizara el negocio jurídico con la Procuraduría. Es decir, que ahí ya sabían a quiénes iban a beneficiar, a quiénes les entregaron el negocio. Lo que significa esto es que aquí podrían estar incursos en varios delitos. Interés indebido en la celebración de contratos porque ya sabían a quiénes iban a beneficiar, celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales,
un presunto peculado, porque hay unos sobrecostos enormes, nosotros hemos encontrado, y eso que no fue posible obtener porque no hicieron cotizaciones a ninguna otra entidad, no hicieron una unidad, digamos, un presupuesto de costos unitarios no existe, y aún así existen unos sobrecostos que nosotros podemos evidenciar así por encimita nomás, de un solo contrato, es decir, de solo el del año pasado, que fue por 17.000 millones de pesos, y le adicionaron casi 9.000 para un total de 26.000 millones de pesos, un sobrecosto de 2.400 millones de pesos. Nosotros le preguntamos a la Procuraduría a qué obedece ese recurso y nos dicen, no, es que es una plática así literal, o sea, nos dicen, no, es que fue una plática que les entregamos como un remanente por si se nos ofrece algo más, es decir, por si requerimos algo más, entonces les entregamos la plática a ellos, cosa que en contratación es abiertamente irregular, y como ellos hemos encontrado unas... Es que eso es como si fuera la caja menor, ¿no? Entonces, no, les entregamos una plática para que ellos vean, pero venga, es que me sorprende algo más de esa investigación que usted hizo. Entonces, a la hora de los señores de la Procuraduría definir que se van con la ERT, es porque sí. O sea, no hay un estudio de mercado, no hay nada. La ERT no compite contra nadie, son non plus ultra. No existe una sola cotización, no existe una sola análisis de precios, un análisis de precios de mercado no existe. Ellos lo que hacen es que consultan en la tienda virtual y dicen, no, miren, no hay nadie que cumpla, entonces simplemente lo vamos a hacer con la ERT porque es que ellos sí tienen la capacidad de operar completamente el objeto con nosotros. Esa es la justificación. Lo cual es per se una mentira, porque no tienen la capacidad y tan no la tienen que les toca subcontratar. Es que esto es repugnante, por no poner calificativos que ya tendría que definir la Fiscalía. Ahora, senadora, ¿este es el único hecho o más allá de esto de la ERT, que ya es un contrato bastante oneroso, ha encontrado usted otros contratos y otros hechos que le hacen a usted señalar y denunciar ante la Fiscalía a la Procuradora, a la Procuraduría por violar las leyes de contratación? Pues Juan Pablo, para cerrar este tema, yo quiero que quede también en el radar, es que a mí me parece un exabrupto que en 3 años y medio la Procuradora le haya entregado a una sola empresa para operar los servicios tecnológicos de una entidad 71.000 millones de pesos. Yo creo que eso no cuesta de verdad, es decir, es un exabrupto, es un valor que es demasiado alto para una operación de servicios tecnológicos de una sola entidad, eso es absurdo. Y allí pues es donde pedimos que la Fiscalía entre a operar. Bueno, como te decía al comienzo, nosotros hicimos una investigación en la que encontramos una cantidad de irregularidades que las entregamos a las autoridades en la medida de las competencias. Por ejemplo, en materia de contratación, nosotros encontramos que también existe una irregularidad muy fuerte allí, y es que la Procuradora tiene abierta la posibilidad de hacer un concurso de méritos para proveer el personal que tiene más de 1.200 cupos, digamos, en la planta de personal para proveer, y aún así ella no ha adelantado ese concurso, supuestamente porque no tiene recursos. Pero cuando miramos la contratación de OPS que ella ha venido realizando, encontramos que, por ejemplo, el año pasado, este año ya ha renovado varios de ellos, pero el año todavía no tenemos, digamos, el mapa completo de lo que va a suceder o de lo que de cómo va a terminar este año, pero el año pasado encontramos que solamente en 10 personas se entregaron 2.000 millones de pesos con contratos que van desde 241 millones de pesos a personas naturales, es decir, personas que se están ganando aproximadamente 20 millones de pesos al año y a las que no se les pudo verificar, por ejemplo, el desarrollo de sus objetos contractuales, la entrega de informes y de anexos porque no están publicados. Eso también es una ausencia completa del cumplimiento de Ley 80, que además es lo que investiga la Procuraduría. Es decir, la Procuraduría, cuando hace una revisión en términos disciplinarios, lo primero que le pide a una entidad es dónde está publicado eso en SECOP para poder saber cuánta plata le pagaron, cuántos informes ha presentado, la calidad de los informes, quién es la persona, es decir, absolutamente todo. Eso no lo hizo la Procuraduría, nosotros los presionamos y y la información a noviembre del año pasado, cosa que Senadora, perdóneme, es que tengo que hacer una pausita, son 10 segundos, vuelvo con usted inmediato. Ya saben, los oyentes que hasta ahora nos siguen a través de la radio, si quieren conectarse consigue la W, nosotros vamos hasta las 2 de la tarde en digital. En la radio se quedan con Peláez y de Francisco, usted escoge, porque volvemos con la senadora Esmeralda Hernández para seguir mostrando esto, que insisto, es muy triste, o sería muy triste, que quien debe ser ejemplo de moral pública esté haciendo esto, que es acudir a los contrataderos para escoger contratistas a dedo.
Horror, horror, si es verdad. Ya volvemos en segundos, 10 segundos, y sigue la W en digital. Estamos de regreso, sigue la W. Esto sí me eclipsó, Andrea. Pues totalmente. No, estoy sin palabras. Claro, porque aquí ya estamos hablando de documentación. Tenemos aquí la 70.000 denuncia millones que de son pesos, 30 Andrea. páginas de la denuncia de 70.000 millones de pesos que se entregaron así, sin licitación, sin ningún tipo de control, sobre todo porque nos dice la senadora que la interventoría también fue encargada a ellos, es decir, para que ellos mismos se revisen a ver cómo están haciendo las cosas. Pero senadora Esmeralda Hernández, también me llama la atención que usted dice que hay ciertos afortunados, además de este operador, de estos contratistas, de otras personas que pues han facturado como personas naturales más de 2.000 millones de pesos. Por favor, empiécenos a dar nombres de quiénes son los afortunados. Andrea, pues bueno, nosotros hicimos una revisión y eso que solamente como de los primeros 10, porque conseguir la información tampoco fue tan sencillo. Encontramos, por ejemplo, que se le entregó un contrato de casi 20 millones de pesos mensuales a Clara Cecilia Dueñas, que es íntima amiga, y todos lo conocemos, de la Procuradora General de la Nación, que estudió con ella y demás. Al ex procurador Edgardo José Maya se le entregó un contrato también de alrededor de 20 millones de pesos mensuales. No pudimos verificar sus entregables porque no los habían cargado a SECOP en su momento, no fue posible conocerlo. También al esposo de la hija del procurador del ex procurador Alejandro Ordóñez, él también tuvo un contrato allí en la Procuraduría y varios de ellos ya se han renovado. Por ejemplo, a la firma Carvajalino García, que ustedes lo conocen bien, la firma Carvajalino fue la firma personal, los abogados personales de la procuradora Margarita Cabello en el momento en que ella, cuando se posesionó, tuvo una demanda ante el Consejo de Estado para tumbar, digamos, su nombramiento, y ellos fueron quienes la defendieron. A ellos se les entregó un contrato de 241 millones de pesos que ya fue renovado además. Es decir, uno aquí encuentra una serie de conductas que lo que nos dicen es, bueno, la plata sí está, sí existe, pero la plata la manejan a su antojo, pero además para beneficio de los amigos de la procuradora y de los clanes políticos. Ya habíamos hablado, Andrea, también en anteriores ocasiones de las procuradurías regionales y delegadas que le han entregado a dedo algunos clanes políticos. Por ejemplo, Yolima Carrillo, que fue, digamos, era sobrina del representante Antenor Durán Carrillo de AICO, pero además muy cercana porque su esposo era el secretario privado de Oneida Pinto, la exgobernadora de La Guajira. A ella se le entregó una procuradora delegada, la procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado. También se entregó, por ejemplo, al señor Gregorio Márquez, que está muy ligado, digamos, a todo el clan de Mario Castaño. Todos conocemos lo que sucedió con Mario Castaño y lo clave que es en el escándalo de las marionetas. A él se le entrega también una procuraduría delegada. A Viviana Patricia Álvarez, que fue procuradora provincial de Ibagué, la nombró esta procuradora actual y todos sabemos que es muy cercana porque además es familiar, es familiar de la familia Barreto, del actual senador Miguel Barreto, que sabemos controla muy bien todos los temas de la política en el departamento del Tolima, y como ellos una cantidad de escenarios que hoy están ya en conocimiento de las autoridades de los 3 entes de control, y esperamos pues por lo menos que se avance en las investigaciones, en la responsabilidad que tiene la procuradora, porque esto lo que nos ratifica son varias cosas. Primero, que la Procuraduría está tomada por sectores políticos, es decir, está completamente politizada y actúa de acuerdo a los intereses o a los requerimientos de esos sectores políticos. Segundo, que hay altísimos niveles de impunidad y que hay una cero ejecución y operación y desarrollo o entrega de resultados de la Procuraduría frente a casos emblemáticos del país, como Reficar, como Salud Cop, como la ñeñe política. Por ejemplo, senadora, no ha pasado. Pero mire, yo quiero volverme, senadora, a la primera parte de esta respuesta que usted le da, Andrea. Porque para mí hay otro elemento que es necesario, y más aún dentro de estos órganos que se dedican o deberían dedicarse a vigilar y a salvaguardar la moralidad pública. Usted nos habla de la dificultad para conseguir información sobre los contratos, contratistas, órdenes de prestación de servicios y demás. ¿Usted podría afirmar que hay falta de transparencia de la Procuraduría, que debería ser además uno de los máximos reflejos de un órgano como ese, y es
¿Somos transparentes? ¿Cuánto le demoraron a usted la información o qué se rehusaron a entregarle como información, senadora? Pues Juan Pablo, yo puedo afirmar con total certeza. Lo primero, porque esta información ni siquiera debería ser requerida a través de un derecho de petición. Es información que debería ser pública y que debería estar publicada en tiempo real en las plataformas destinadas para ello, como la plataforma SECOP. Sin embargo, allí no encontrábamos absolutamente nada. Hicimos los requerimientos de información, tuvimos que dar varios alcances a esas solicitudes de información para tener claridad, porque además habían algunos datos erróneos, algunos datos que no coincidían con los análisis que nosotros hacíamos. Tuvimos que dar varios alcances, duramos 6 meses investigando y logrando recolectar la información, 6 meses, y además de eso no conseguíamos nada. Cuando nosotros empezamos a presionar a la Procuraduría para conseguir la información, encontramos, por ejemplo, que varios contratos de estos que se habían suscrito entre enero y febrero del año pasado publicaron el desarrollo, los informes y demás de estos contratos, empezaron a publicarlos en octubre y noviembre. Es decir, eso es una cosa que dificulta toda la posibilidad de hacer veeduría ciudadana, control político, y dificulta toda la tarea para saber si efectivamente la Procuraduría está actuando bien o no. Eso es una total falta de lo que establecen los principios de publicidad y transparencia en la ley 8 y de lo que ellos mismos vigilan y le reclaman a todas las... Mire usted, senadora, es que yo le quiero dar un ejemplo. Y es terrible que tengamos que dar ejemplos de este espacio, sí, pero es porque va acorde y en consonancia con lo que usted está denunciando. Hace unos meses, mi compañero Mauricio Beltrán quiso indagar todo lo posible sobre algo que usted también denunció en su momento, y es que una de las hijas del ex procurador Ordóñez había sido nombrada en una de las procuradurías delegadas, no recuerdo muy bien cuál. Entonces queríamos saber los datos de su experiencia, incluso le pedimos una entrevista. Mauricio, ¿cómo fue su odisea para conseguir algo tan sencillo como una hoja de vida de una funcionaria pública, como lo es una procuradora delegada, y sobre todo la infinidad de obstáculos que usted encontró para no hacer transparentes, para no hacer pública esa información? Sí, nosotros iniciamos esta búsqueda, Juan Pablo, cuando conocimos de la contratación. Buscamos directamente a María Alejandra Ordóñez, eso fue el 27 de febrero de este año, y pues lo único que obtuvimos como respuesta por parte de la Procuraduría, porque ella simplemente me dejó en visto, es que la información iba a estar en cualquier momento en la página de la Procuraduría, en la página web. Sin embargo, estuve pendiente, revisando la información, el documento nunca apareció, la resolución por la cual, mediante el cual se nombró a María Alejandra Ordóñez en este cargo. Ella fue nombrada como jefe de la Procuraduría 40 Judicial 2 para el Ministerio Público de Asuntos Penales en Bogotá. Ella ya estaba trabajando, ya está en la oficina ubicada ahí desde hace mucho tiempo, por lo menos desde febrero. Sin embargo, nunca se supo cómo fue su nombramiento. Sabemos de cuánto es el proceso de selección, sabemos de cuánto es el salario, sabemos todo, pero definitivamente no hay ningún documento que nos pueda, por lo menos, dejar en evidencia cuáles son las funciones que ella desempeñaba. Otra de lo que sí conocimos, Juan Pablo, es que ella es casada con Jorge Arturo Moncada Rojas. Él es contratista de la Defensoría del Pueblo durante la actual administración de Carlos Camargo. Transparencia. Eso no es una rima, ni es un canto, ni es una poesía, ni es una oración. Debe ser, y más aún en un organismo como este, el norte de la brújula: transparencia. Andrea, yo en realidad, ¿sabe qué? Quiero ver el eclipse para ver si se me pasa el mal genio que tengo, porque es que no hay derecho que uno agite unas banderas de transparencia, pero no las practique. Sí, claro, es que estamos hablando de una contratación millonaria por parte de la Procuraduría con un contratadero. ¿Y con qué filtro, con qué veeduría, con qué interventoría si les encomiendan a ellos mismos? Y ojo, estamos hablando de una entidad pública, porque luego van a salir a decir que es que no sé quién. No. Las entidades públicas deben ser transparentes, los funcionarios públicos deben ser transparentes y estar dispuestos a dar entrevistas, o a conversar, o a explicar. Los funcionarios que trabajan para el Estado, que todos pagamos con nuestro salario, con nuestros impuestos. Pero pues, bueno,
Andrea. No, pues sí sería importante conocer lo que dicen de la Procuraduría porque los consultamos, todavía no hemos tenido respuesta, pero si en algún momento la Procuradora nos acepta la entrevista, sería importante que nos explicara cómo se justificó esta millonaria contratación que ya puso en conocimiento de la Fiscalía la senadora Esmeralda Hernández. Pues senadora, estaremos atentos al accionar de la Fiscalía. Muchas gracias por estar con nosotros y la felicito por esta investigación porque en realidad nos lleva a ver esas orillas que son necesarias, porque es que el Estado es muy grande y a veces es imposible estar pendiente de todo. Gracias, senadora. A ustedes, Juan Pablo, a ti, Andrea, de verdad, mil gracias por abrirnos este espacio para poder contarle a la ciudadanía la tarea que estamos haciendo. Esperamos que la fiscal general aperture de manera rápida esta investigación y pueda contarnos los resultados de la responsabilidad que tiene la procuradora y los funcionarios de altos mandos, digamos, al interior de la Procuraduría. Y esperamos, pues, que de verdad esto sirva como un llamado para que de verdad replantemos lo que significan hoy los entes de control, la manera en la que se eligen los entes de control y la manera en la que se nombran además los delegados, los regionales, para que de verdad sirvan para lo que tienen que servir, que es controlar, vigilar la moralidad pública, garantizar el cumplimiento de la Constitución y de la ley, y no para estar al servicio de la politiquería y la corrupción, que es lo que hemos visto recientemente. Mil y mil gracias y estamos muy atentos. Una última preguntita, senadora. ¿Incurro yo en un error o no incurro en error si pongo yo un titular ahorita en la página web de la W señalando que desde la Procuraduría o en la Procuraduría han contratado 70.000 millones de pesos sin licitación para el tema tecnológico, para los servicios tecnológicos en los últimos 3 años? Así es, así es. Así es. No me equivoco. Desde el año 2021, 70.000 millones de pesos con adiciones completamente altísimas, injustificadas. Hay errores hasta de sumas. O sea, quiero decirte que, por ejemplo, el alquiler de una impresora, por decir cualquier cosa, vale 100.000 pesos, lo multiplican por 10 y no les da 1 millón de pesos, sino 10 millones de pesos. O sea, es una cosa, hay errores en los estudios previos, hay errores en el presupuesto, es una cosa terrible y todo eso ya está en conocimiento de la Fiscalía. Entonces, estás en lo cierto cuando haces esa afirmación. Gracias, senador. Para mis compañeros de la área digital, ¿no? Ya echa la tarea, ¿no? Sí, claro. Además, 70.000 millones de pesos, que es la cifra sí, es una de las cifras fetiches de este programa, 70.000 millones. Ay, Dios. Andrea. Quedó preocupada. No, ¿sabe qué? Es que no es preocupación, es rabia, es ira. Es ira, mucha ira. Imagínese. Y del Valle, porque desde el Valle, ¿qué tantos sí, aquí ya encontré por lo menos quiénes están detrás de esa empresa. Mañana, Mauricio, ¿sí? Mañana usted nos cuenta quiénes son los de ERT.